Familia, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues continuamos con nuestro curso Echando Raíces. Y hoy vamos a empezar un nuevo tema que está muy interesante. Se llama Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, vamos a tratar de desarrollar estos temas muy interesantes para poder aprender más de Dios. Eso es lo importante, poder saber quién es Dios, tratar de conocerle, tratar de leer su palabra. Y bueno, entonces empezamos con este nuevo curso y vamos a empezar con algunas cuestiones que, que, que escribí aquí para entender todo lo que es el contexto de cómo conocer a Dios. El primer punto que tomo aquí es cómo puedo aprender de Dios. Bueno, es muy sencillo. La Biblia, este libro, nos enseña sobre Dios. Este libro enseña quién es Dios, el creador del cielo, del universo y de todo lo que existe. Esta Biblia está diseñada para conocer a Dios, pero tenemos que leerla. Bien, fíjese, este libro no es un libro común y corriente, como los demás libros. Este libro es un libro sobrenatural. Y ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso. Fue escrito por muchos autores de diferentes trasfondos culturales. Pero todos esos 66 libros, todos están inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la diferencia de este libro, que es una inspiración divina por medio, sí, de una gran variedad de seres humanos con diferentes culturas, trasfondos en sus tiempos, pero con un común denominador que dice la Biblia que son inspirados por el Espíritu Santo. Eso hace diferente a cualquier tipo de libro que usted quiera leer. ¿Verdad? Bien. Ahora, ¿por qué le digo esto? Bueno, pues vamos a ver 2 de Timoteo 3:16, a ver qué dice Dios de este libro, que se llama la Biblia. El manual del fabricante le llamo yo. Dice así, o las Sagradas Escrituras, como usted le quiera llamar. Dice versículo 16 de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura, fíjese bien, es inspirada por Dios. Toda. Los 66 libros son inspirados por Dios. Útil, ahí le va, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego lee el 17 aprovechando el viaje. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, este libro, lo que está diciendo 2 de Timoteo 3:16, es que primero es inspirada por Dios. Ahí está el primer punto. Segundo, y útil, dice que para enseñar. ¿Qué nos va a enseñar? Pues quién es Dios, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando estaba chico y mi mamá me metió en un colegio aquí en San Luis Potosí, marista, y yo me acuerdo que ahí nos daban el famoso catecismo y todo este tipo de ondas, y lo único que recuerdo es que decía el profesor que había un ojote grandote que nos estaba viendo todo el día y toda la noche, entonces yo no podía dormir porque dije, no, pues son ese ojote y lo buscaba, ¿no? Pero son la gente que pues realmente no conoce a Dios, esa es la realidad, ¿verdad? Pero si tú quieres y yo queremos conocer a Dios, dice que es útil para enseñar. Ese es lo primero. Y no solamente conocer a Dios, sino para que tú y yo podamos aprender cómo le gusta a Dios que nosotros vivamos conforme a su palabra. Esa es una. Luego dice, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Bueno, cuando algo que hacemos no está bien, nos sentimos aquí mal, eso se llama redarguir y eso lo hace el Espíritu de Dios. Entonces, es útil para eso, porque si hacemos algo mal, pues híjole, mano. Por ejemplo, si tenemos alguna situación difícil en nuestro hogar con nuestra esposa, nuestros hijos, el Espíritu Santo empieza a redarguirnos y decir, ¿sabes qué? Le regaste, no debiste gritarle. Entonces, el Espíritu Santo te mueve, te redarguye a pedir perdón por un error que hayamos cometido. Eso se llama redarguir. Y luego dice,
para instruir. Decía, ay, pero, pero pastor, pues es que en las escuelas también instruyen, sí, pero fíjate aquí cómo dice, en justicia de Dios, que es diferente. Y luego dice, a fin de que todo el hombre esté preparado para toda buena obra. Entonces ese es el principio de qué es la Biblia. Es un libro inspirado, hecho por muchos hombres, efectivamente, pero todos inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y continuamos. La Biblia es el libro que más se vende en todo el mundo, aunque usted no lo crea, pero también es el libro que menos se lee en el mundo. Así está la cosa. Y pues, véale, saque su Biblia, límpiela, desempólvela y se va a acordar de esto que estoy diciendo. La Biblia ha sido traducida, escúcheme bien, en todos los idiomas en todo el mundo, más que cualquier libro en la historia del ser humano. Qué increíble, ¿verdad? Es el que más idiomas tiene traducción, la Biblia. Luego dice también, fue escrita, originalmente esta Biblia fue escrita en 3 idiomas. No me voy a meter mucho a eso, pero nomás quiero para que tenga el panorama general de cómo se escribió la Biblia y en qué idiomas. Primero fue en hebreo. Acuérdense que todo pues, fue con el pueblo de Israel, con Moisés, que hizo los primeros 5 libros de la Biblia, se llama Pentateuco, y esa se escribió en hebreo totalmente. Y luego después se escribió en arameo también, y luego se escribió en griego. Así es como la Biblia fue escrita por estos autores de todo tipo, pero inspirados por Dios. Fíjese bien. La Biblia también es uno de los libros más antiguos del mundo. Se ha escuchado que dicen que hay 36 millones de años, que 500 millones de años. Pues déjenme decir una cosa, todo lo que ellos sacan por el famoso prueba de carbono es una mentira, eso no es cierto, eso no es cierto. Ya la gente le mete cosas porque son sus ideologías, pero la realidad es que la Biblia, fíjese, está comprendida, dice 4000 años atrás de todo esto. Aparentemente lo que la Biblia nos enseña es que tiene como 6500 años la tierra de haberse hecho por el Señor. Entonces la Biblia tiene un registro de 4000 años atrás. Es uno de los libros más antiguos que tengamos. Y luego dice, las porciones más antiguas de la Biblia datan desde hace 4000 años atrás. Con todo esto, sigue siendo todavía un libro más moderno de todo el mundo. Yo decía, ¿cómo que más moderno? Si tiene 4000 años. Sí, pero hay que entender que la Biblia es una inspiración divina para conducirnos un día a vivir conforme a lo que Dios quiere. Ese es el punto. Entonces tú la Biblia la puedes leer, hace 4000 años la podías leer, la puedes leer ahorita y es la misma. Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. La Biblia es igual ayer, hoy y siempre. Fue escrita para los seres humanos, para que pudiéramos conocer más al Señor. Bien, dice, y en este contexto podemos preguntarnos las preguntas que normalmente hace la gente nueva, o no solamente nueva, gente que dice, pues, ¿qué andas con mi vida, verdad? Pero tú puedes preguntarte, bueno, y dice, ¿de dónde vengo? Eso es una pregunta que todos nos hacemos. Luego dice, ¿por qué estoy aquí en la tierra? Sí, pues, en mi caso, por ejemplo, yo un día le preguntaba a Dios, bueno, Señor, ¿y por qué yo sí viví y mi hermano no, verdad? Por ejemplo. Entonces, pues no sé, Dios en su voluntad, pues dijo, ahí va esta chulada de pelado y aquí estoy, ¿verdad? Pero así es, no tenemos una respuesta nosotros a muchas preguntas, pero la Biblia nos puede contestar. Dice, ¿y a dónde iré después de la muerte? Que quiero decirle que todo mundo, un día, vamos a partir con el Señor. Entonces, la pregunta es, ¿y a dónde se va uno después de muerto? Piensa que la vida ya se termina ahí, pero no es cierto. Mire, le voy a decir, y no me voy a meter mucho, pero nomás quiero leerle aquí un salmo, que es el Salmo 48, nomás para que vea lo que dice Dios, porque no, aquí la tierra ya se acabó y ya no hay más. No, no. Fíjate, en el Salmo 48, versículo 14 dice,
porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y luego dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Entonces son preguntas que todo el mundo se hace, nos hacemos, vamos. Bueno, ¿por qué yo? ¿Por qué me escogiste a mí? Y bueno, ¿por qué no mi hermano? ¿Por qué no mis primos? ¿Por qué no alguien más? Tiene que ser yo. Bueno, pues no sé. Y luego otra pregunta dice, bueno, ¿y de dónde vengo? Pues, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Ok. Luego, a pesar de que la Biblia está compuesta de 66 libros pequeños, el tema central es uno solo, en los 66 libros. Dice, el plan amoroso de Dios para rescatar la humanidad perdida. Y tú puedes preguntarte, bueno, ¿y por qué no Dios hizo todo bien? Bueno, porque Dios nos creó con un libre albedrío, es decir, con una voluntad propia de tomar decisiones como nosotros la consideremos. Entonces, pues Dios nos creó y Dios nos da un libro para que nosotros le conozcamos quién nos creó y poder seguir sus enseñanzas. Hay gente que no les interesa, como yo en aquellos años, pero bueno, Dios me alcanzó por su misericordia y ahora yo te puedo compartir lo que es vivir sin Cristo, lo que es vivir con Cristo. Y hay un abismo totalmente diferente. El vivir con Cristo, yo no lo cambio por nada del mundo, pero eso es lo que nos ofrece este libro hermoso que se llama la Biblia, las Sagradas Escrituras, como usted le llame. Bueno, fíjese, en el Antiguo Testamento la Biblia se divide en dos secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento son 39 libros, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento son 27 libros. Así se compone la Biblia. Dice, fíjese, el Antiguo Testamento nos relata la obra de Dios con su pueblo antes del nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que relata todo el Antiguo Testamento. Cómo Dios trató su pueblo. Usted ve desde Abraham, de cómo Dios lo llamó, bueno, desde Adán y Eva, que Dios creó primero al hombre, los primeros padres terrenales, y viene toda hasta la vida de Abraham y empieza toda una historia del pueblo de Israel. Y así nos creó Dios. Entonces ahí está lo que es y cómo trató Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento. Bueno, y en el Nuevo Testamento nos relata acerca del nacimiento de Jesucristo, del Hijo de Dios, del unigénito. Dice, su vida, su gran ministerio de sanidad a los enfermos, el perdón de pecados por los inicuos, con su muerte, con su resurrección de los muertos, con su ascensión al cielo, al Padre, y su segunda venida que está próxima. Eso nos enseña el Nuevo Testamento. Todo lo que va a venir, todo lo que ya estamos pasando. Entonces, eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Continúo. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Jesús, dice, realizaron más obras milagrosas que la que el mismo Jesús hizo aquí en la tierra. ¿No? Acompáñenme al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 14. Juan 14, aquí está Juan 14, versículo 12. Vamos a ver qué dice Juan 14, 12. Y dice lo siguiente. Dice, de cierto os digo, el que en mí cree, en Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Punto y coma. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Si Jesús está declarando aquí algo muy interesante. Dice, todos los seguidores de Jesús, usted ve Mateo, Lucas, Marcos, Juan, los evangelios, vemos que todos esos hombres que siguieron a Jesús y luego Pablo que tuvo un encuentro con Jesús muy fuerte, también. Es decir, Pablo no se convirtió al cristianismo por una predicación de Gamaliel. No, él no se convirtió por eso. Él se convirtió porque tuvo un encuentro personal con Jesús. Y todo lo que aprendió del Antiguo Testamento, Dios lo usó para bendición a Pablo. Pero Pablo empezó con un encuentro con Jesús. Esa es la cosa.
Estaba muy preparado en la religiosidad, como un fariseo religioso. Pero ninguna predicación dice que convirtió a Pablo. Ninguno. Ni Gamaliel, que era una chucha cuerera en eso, ni eso. ¿Sabe quién fue? Él tuvo un encuentro personal con Jesús, como usted y yo tenemos que tenerlo para conocer a Jesús. Y quiero aprovechar este momento. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesús como Pablo, haga esta pequeña oración y dígale así con todo su corazón: Padre, hoy me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados, y hoy yo abro mi corazón a ti, Señor Jesucristo, y te recibo como mi Señor y Salvador. Con eso tiene. Eso está en Romanos 9 y 10. 9 y 10 versículos. Ok, continuamos. Entonces dice que cosas mayores haremos en Él, porque Él va al Padre. Y la otra es que vino el Espíritu Santo. Entonces, cosas mayores haremos. Dice, Él mismo dice, no se preocupen, ustedes van a hacer las mismas obras que yo hago, pero aún mayores porque yo voy al Padre, dijo Jesús. Bien, ok. Dice, Jesús prometió que todo el que creyera en Él haría grandes milagros y recibiría la respuesta de sus oraciones. Si vemos el libro de los Hechos, que fueron 50 días después de la muerte de Jesús, vemos cómo esos apóstoles que siguieron a Jesús y que aprendieron las enseñanzas de Jesús, la cultura del reino, hicieron cosas grandísimas, maravillosas. El mismo Pablo no fue un apóstol de Jesucristo, pero fue un convertido en un lugar especial donde él tuvo un encuentro con Jesús y Dios lo llamó al Evangelio. Y fíjese los milagros que todos ellos realizaron en el nombre de Jesucristo. Entonces, cosas mayores haremos en su nombre. Y quiero aprovechar esto. Ayer me habló uno de mis hijos espirituales. Rápido se lo voy a contar. Y él está en Cancún trabajando y me habla, me dice, pastor, ¿qué acaba de pasar? Hace 2 horas, ¿no? Dígame. Dice, él es constructor, se le cayó una señora de 4 pisos, cayó muerta. Y él se regresa a la oficina, le pregunta a la gente, ¿por qué están corriendo? ¿Qué pasó? Pues se cayó una señora y ya está muerta. Entonces, cuando él se regresa a su oficina, el Espíritu Santo lo redarguye y le dice, oye, pues no, que tú muy chido, que oras todos los días, que te metes al curso, que estás en todo, ¿qué ondas? Y dice que le dio un redarguyamiento tan fuerte que se regresa y corre a donde está la señora, y cuando llega a donde está la señora empieza a orar en lenguas. Vino el Espíritu Santo sobre él y empezó a orar en lenguas de una forma increíble. Sacan a la señora y ¿qué cree? Revivió. Digo, no le estoy contando mentiras, usted puede hablarle a él. Si quiere, le doy su teléfono para que le platique. Es increíble. Es increíble. Cosas como él podemos hacer si tenemos la fe suficiente en él. Aprovechando el viaje. Bien. Ok. Entonces dice, grandes y recibirá la respuesta de su oración. Esto sería posible porque él enviaría el Espíritu Santo. Si en el Espíritu Santo, mis amados, no podemos hacer milagros. A ver, ¿cómo? Se fija que en el libro de los Hechos, el capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo sobre 120 personas, la Biblia nos empieza a registrar las grandes maravillas y milagros que hacían los apóstoles. Pero antes de descender el Espíritu Santo, no, tenían miedo, no querían salir, porque había persecución, y ahora qué vamos a hacer, ya Jesús se fue. ¿Me explico? Entonces el Espíritu Santo es vital en nuestras vidas. Bien, ok, el otro punto es aquí, estudio de la Biblia. La relación más importante que debemos tener nosotros aquí en la tierra es con Dios. Luego nuestra esposa, luego nuestros hijos y luego la congregación. Ese es un orden que yo siempre he manejado en mi vida, junto con mi esposa y mis hijos, igual. Primero nuestro Dios. Es el primer mandamiento. Entonces esa es nuestra prioridad primero. Nuestra relación es una relación con nuestro Dios. Bien. Así podemos llegar a aprender más de cómo es Dios. ¿Cómo? Pues cómo piensa Dios. Aquí está registrado en la Biblia. ¿Cuáles son los planes que tiene para ti y para mí? Mira, cuando yo recién me convertí, híjole, no sabía ni qué ondas más, te soy honesto. Yo nomás obedecí, creo que tuve fe para eso,
y seguí las instrucciones de mi pastor y de mi esposita. Y de repente empecé a leer y a conocer más de Dios, sus pensamientos. Dice que Dios tiene pensamientos de bien y no para mal para nosotros. Sus planes que a veces de repente me piden mi trabajo, que estaba muy padre. Y yo sé que venía, en este momento no sabía que era Dios, pero ahora sé que fue un plan de Dios para mi vida, para sacarme y llevarme a trabajar para Él. Y luego sus promesas. Estas grandes promesas que tenemos en la Biblia son 7,700 promesas aproximadamente que usted y yo tenemos en el Señor para nosotros. Pero hay que leerlas para ver cuáles promesas son. Por ejemplo, una que a mí me encanta para estos tiempos, Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te ha confiado. Esa es una promesa que yo tengo en mi vida. Y Dios me la dio hace muchos años en un hospital. Entonces, pues ahí son promesas que ahí están y cuando estoy en momentos difíciles me agarro con ese Salmo 26, 33 y me pongo a orar y le digo, Señor, yo tomo esta promesa para mi vida, para mi familia en estos tiempos. Y bueno, y hay una paz sobrenatural también. Filipenses 4, 5 6 y 7 que dice, por nada estemos preocupados, sean conocidas nuestras necesidades delante de Dios con acción de gracias y ruegos. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobreposa todo entendimiento humano, guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Son promesas que ahí están, pero que no echamos mano de ellas, porque no las conocemos, o porque no hemos leído la Biblia, o porque no aplicamos las promesas de Dios para nuestra vida. Pero Dios no se equivoca, son promesas de Él. Por eso tenemos que leer la Biblia, por eso tenemos que estudiar la Biblia, conocer qué son las promesas de Dios. Ok, para usted y para mí, todo esto es por medio de la lectura de la palabra. Fíjese, aquí la palabra, la promesa más grande del mundo. Híjole, usted ya sabe, ¿no? Pero yo sé que ya la sabe, pero como quiera se la voy a recordar. Que esta es una promesa, híjole, que tiene todo. Es una promesa mundial, para que más me entienda. Fíjese, es Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, porque amó, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es una de las grandes promesas que tiene Dios. De tal manera amó Dios a todo el mundo, a todo ser humano Él lo creó, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Él quiere salvarnos del infierno. Él quiere salvarnos de la gran tribulación que viene. Y lo único que tenemos que hacer es creerle a Él y decirle, Jesús, ven, te necesito. Esta es una promesa impresionante de todo el libro de la Biblia, Juan 3:16. No tengo tiempo para puedo desarrollarle todo este tema que está encantador, pero no estoy enfocándome en esto, estoy enfocándome de promesas que están en la Biblia para la gente. Por eso tenemos que estar orando por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo, por personas, por nuestros vecinos, por la gente que tenemos carga por ellos, orar para compartir el Evangelio de Cristo. Necesitamos eso, compartir el Evangelio de Jesús, las buenas nuevas. Y luego dice, en este versículo se concentra el mensaje de la buena noticia del Padre. El amor de Dios no es estático. Ay, nomás para mí. Ay, nomás los de amistad. No, ni más. Es para todo el mundo. Para todo el mundo. Dice, ni egoísta, sino que se extiende y alcanza a las personas que quieran buscar su libertad y conocer a Jesús. Esa es una gran promesa. Y luego, aquí Dios establece el modelo para el verdadero amor y la base de toda relación. Es decir, es el amor del Padre.
El amor del Padre dice, ay, bueno, es que no siento que el Padre me abraza. Ponte a leer, su Espíritu Santo está ahí. Él te puede abrazar, Él te puede traer una paz increíble en tu vida. Y más en estos tiempos que son tan difíciles por la época que estamos viviendo. Pero Dios quiere eso. Entonces, luego, una persona que ama profundamente a otra persona está dispuesta, fíjese, a entregarse libremente, incluso hasta el punto de morir por ella. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús amó tanto al mundo que fue a la cruz y entregó su vida para que usted y yo pudiéramos conocer al Padre. Él puso su vida para decir, Padre, yo los rescato, te los entrego, te los justifico por mi sangre preciosa en la cruz. Yo justifico a la gente que quiere conocerme y te quiere conocer a ti. Ese es ese es el amor, esa es la esencia de la Biblia, el amor de Dios. Si yo me pongo a pensar, a veces, claro, yo no puedo pensar como Dios, pero a veces me pongo a pensar cómo Dios ama al mundo. Y tú dirás a la gente, a los asesinos y a los cuates gachos que destazan gente y que comen gente, y dices, pues a esos también Dios ama. Y ese amor no lo podemos entender, mis amados. Yo no lo entiendo. Es un amor incondicional. Es el amor del Padre. Mire, a veces cuando estábamos nosotros compartiendo en los cerezos que hemos ido, en las partes donde estuvimos, y yo me acuerdo que cuando había, por ejemplo, un motín ahí en un cerezo de Cholula, que hubo varios motines ahí, y llegábamos, por ejemplo, el sábado para compartir el Evangelio, toda la gente, todos los familiares de las personas que están en el cerezo, ahí estaban. Y había de todo, desde asesinos hasta lo que usted quiera, rateros y lo que usted quiera. Pero la familia no ve eso. La familia ve al hijo, al padre, al hermano, a la hermana que está en el cerezo. Es el amor que los mueve. Si no les importaría, pues que se los coman los gusanos allá adentro. Pero no, no es así. Ese es un sencillo ejemplo del amor de la gente, que saben que sus personas que aman están detenidas en un cerezo, una rehabilitación, para poder salir, porque cometieron un acto ilícito. Y aún así, les aman y están con ellos y les llevan de comer, y les llevan sus prendas y los visitan, si son hijos más. Bueno, hay tantas cosas. Aprendes muchas cosas cuando tú estás compartiendo adentro de un centro de rehabilitación como un cerezo. Bueno, pues ahora imagínate el Padre. Hasta los talibanes Dios ama. Dice, ay, pastor, no marchas. Pues sí, de tal manera amó Dios al mundo. No más a los que son buenas gentes. Ama a todo el mundo, Jesús. Y aquel que se arrepiente y le pide perdón y lo confiesa como su Señor y Salvador, entra al reino de Dios. Y el amor del Padre, y el amor de Cristo, y el amor del Espíritu Santo van sobre él. ¡Wow! ¡Qué evangelio tan increíble! ¿Verdad? Y no estoy loco. Estoy loco por Jesús, pero no estoy loco. Quede claro. Continuamos. Dios, dice, Dios pagó el máximo precio para salvarnos, entregó a su único Hijo, Jesucristo. Jesús sufrió nuestro castigo, pagó por nuestros pecados y nos ofreció la vida eterna. Mire, aquí en Isaías, la Biblia se abre casi sola. Fíjese, aquí en Isaías 53, quiero leerle porque es algo que a veces, y si lo quiero leer desde el versículo 1, dice lo siguiente. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Usted está creyendo lo que la Biblia dice? Es lo que pregunta. Dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Wow. 3.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas el Señor cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Yo no entiendo esto. En la cruz del Calvario, todo el pecado de la humanidad estaba sobre Jesús. Nadie puede describir eso. El día que estemos con Él, no más que me empujen, pues le voy a preguntar, ¿cómo fue que cargaste todo el pecado de la humanidad sobre tus hombros en la cruz? Eso es lo que hizo Jesús. Pagó lo máximo por ti y por mí. Vale la pena conocerle. Vale la pena tener un encuentro con Él. Vale la pena la palabra. Así es como conocemos a Jesús. Y luego fíjese, la palabra creer, que dice aquí también, de Juan 3:16, es más que una afirmación intelectual. Mucha gente nomás está analizando lo intelectual. No, no es por ahí, que quede claro. De Jesús es Dios. Dice, implica depositar nuestra confianza y esperanza en el único que nos puede salvar, que es Jesucristo. En poner nuestros planes y nuestro destino eterno en manos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Creer también, de Juan 3:16, de tal manera que creen en Él. En Él es tener la confianza de que sus palabras son totalmente confiables y de que nos dará el poder para poder cambiar nuestro destino y nuestra vida. Si usted aún no ha puesto su fe en Jesucristo, hágala hoy mismo con la oración que hace rato se la di. Y reciba la promesa de vida. ¡Wow! Tan sencillo. Tan sencillo. Yo aquí le puedo hablar horas de lo que es vivir sin Cristo, de cualquier tema que usted quiera preguntar, y lo que es morar con Cristo. Y es un mundo de diferencia. Es otro mundo, como de aquí al cielo, ¿verdad? Pues bueno, mis amados, pues esto es lo que en este domingo tenemos para este curso. Vamos a seguir continuando. Pues que pasen excelente tarde este domingo y lo más importante, nos vemos la próxima, si Dios nos lo permite. Gracias y buenas tardes.